Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy, en este espacio al que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción de nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional. Hoy nos encontramos acá inaugurando nuestra temporada número 12 en este inicio de 2026 y vamos a conversar sobre este libro que tenemos por acá, Carne para Hombres, de Alejandro Marín Solano, ganador del certamen Una Palabra en la rama de novela del año 2024. Bueno, y nos acompaña por acá Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, Stan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por acompañarnos. Y Alejandro, antes de empezar propiamente con el libro, hace unos años también, ¿verdad? Había ganado el certamen Una Palabra en la rama de poesía con un libro, El Sol Púrpura, ¿verdad? Que también lo pueden encontrar en la librería de la EUNA, ¿verdad? Y en el catálogo en línea. Hablemos, Alejandro, un poco sobre este oficio de escribir. Y también, que es bien interesante, ¿verdad? Esa faceta, tanto en poesía con un libro como El Sol Púrpura, ¿verdad? A una novela como Carne para Humanos. Sí, El Sol Púrpura es un poemario. Carne para hombres, lo mencioné mal, de humanos. El Sol Púrpura es un poemario, pero yo originalmente lo escribí como novela. Ah, ok. Era una novela muy corta y precisamente por las limitaciones que ponen los certámenes, no alcanzaba la cantidad de páginas. Entonces fue un proceso de transformación, la cantidad mínima de hojas para participar en un certamen de novela. Entonces yo, bueno, lo transformé, lo fui cambiando algunos pasajes y terminó siendo poesía. Las similitudes que tiene con Carne para Hombres es que trabajo una cultura ajena a Costa Rica. Carne para Hombres se ambienta en la Guerra del Pacífico y El Sol Púrpura se ambienta en Afganistán. El protagonista es un niño bomba, uno de estos niños que usan los talibanes para sus atentados. Y esto significaba entonces el reto, tanto en la novela como en el poemario, de escribir sobre una cultura, sobre un ambiente, una atmósfera que no conozco. No he viajado a ninguno de esos países de los que he escrito. Así que, por un lado, es una investigación. Yo creo que estos libros comenzaron como eso, como una investigación en películas, en textos académicos, periodísticos, de historia. Incluso, bueno, en el primero también sobre religión, para poder crear la idea de que se tiene un conocimiento profundo de eso, cosa que en realidad tampoco lo conseguí, ¿no? Como escribiendo estos libros. Y un especialista pues se dará cuenta de eso, pero en realidad lo que la literatura busca es crear esa ficción, crear esa ilusión de que se está introduciendo en un mundo que es ese que está en el libro y solo allí está. Bien, ahí, digamos, porque esa es una cosa interesante, es el proceso de investigación que en algún momento acá lo hemos conversado con algunas personas, incluso mucho en libros de poesía también, ¿verdad? Sobre cómo crear esta idea de libro, pero precisamente no netamente por una cuestión de me inspiré a escribir, sino de una labor de fondo, primero investigativa y posteriormente estilística, ¿verdad? Una cuestión estética a la que le entraremos ahorita. Pero esta otra primera parte me interesa sobre todo pensando cuando hablas de el Sol Púrpura y esa transformación que tiene, ¿verdad? Que tampoco es sencilla, porque hay una diferencia marcada entre escribir un libro de poesía y escribir una novela, y que acá vos, ¿verdad? Haces una transición de un texto
¿verdad? Lo mutas a un libro de poesía, pero manteniendo ese hilo conductor de fondo. Sí, el Sol Púrpura en realidad no sufrió tanto, excepto por la versificación, puesto que era una novela lírica, quisiera decir. Yo estaba imitando a un texto de Pierre Louis que se llama Las canciones de Bilitis, en las que él habla de eso, como una novela lírica compuesta por sonetos en prosa. Es decir, muchas de las páginas del Sol Púrpura están en prosa. No es que es algo que se hace también con los libros de poesía, encontrás prosa allí. Pero yo estaba captando fotografías, ¿no? Pequeños momentos de esa vida de un niño afgano campesino en Afganistán. Entonces como que el poema ya estaba allí, en esa imagen, en esa estampa que buscaba. Y desde luego, entonces la transformación es, bueno, el léxico, una cosa que me esforcé en conseguir la palabra que oliera un poco al árabe. Bueno, el español tiene una larga lista de palabras arábicas, entonces era encontrarla. Por ejemplo, en el diccionario recoge habitación, cuarto, recámara, pero la que más calzaba allí era alcoba, que es desde luego una palabra árabe. Entonces, bueno, eso es la repetición de las jotas, algunos comienzos de palabras ¿no? Mi nombre, un poco exagerado, puede sonar como una palabra árabe, ¿no? Exagerando la pronunciación. Entonces, buscando esas aliteraciones, esas sílabas, se podía construir esa atmósfera, ¿no? Es darle una atmósfera a ese libro. Eso como es una cuestión estilística, que allí me prohibí usar la X, por ejemplo, que nos sacaba, ¿no? Nos puede remitir más a algo latino, algo griego. Entonces, bueno, era esa búsqueda de ir poco a poco puliendo el texto. Yo creo que un escritor comienza con un borrador y luego de ese borrador lo va transformando hasta que algo o alguien le dice que el texto está terminado. O lo siente, bueno, se harta también, eso puede pasar. Y bueno, en ese momento ya está el libro allí para que se publique, se comente si es que se necesita. Bien, ahí, digamos, porque hablas de ese proceso creativo, ¿verdad? Y en ambos casos, ¿por qué pensar escribir textos, ¿verdad? Pensando en estas otras cotidianidades, ¿verdad? Un poco lejanas, un poco ajenas, ¿verdad? De dónde nace esa sensación, esa gana de decir, mira, voy a escribir un libro sobre este niño afgano, o voy a escribir un libro ambientado en la Guerra del Pacífico y en soldados japoneses. La idea me surgió viendo un documental, se llama Niño Bomba, en internet, que bueno, relataba cómo se interceptaban a veces estos terroristas, y por eso se tenía conocimiento de todas las operaciones que había detrás. Por ejemplo, los engañaban diciéndoles que las bombas explotaban hacia afuera, que a ellos no les pasaba nada. Muchachos de 12, 14, 15 años. Estaba viendo ese documental y se me ocurrió escribir un poema, una especie de canción de despedida. Esa idea que no logré plasmar en un texto se convirtió en una novela y luego en un libro de poesía. ¿Sí? Y eso surgió pues como una idea que te convence o que te seduce y te comprometes un tiempo a trabajarla. Como ese fue mi primer libro, creo que aprendí ciertas técnicas para aprovechar la otredad y poder escribir eso. Quizá me siento más cómodo escribiendo eso que haciendo un análisis de la sociedad costarricense. Me parece más difícil eso.
y converso con colegas sobre cómo escribir sobre este tiempo, aquí y ahora. Es una pregunta que yo creo que en mi trabajo no lo consigo. Y quizá, bueno, por el tiempo que le he dedicado, tanto a analizar Afganistán y Japón, que me he aficionado a la literatura japonesa, encuentro allí ciertos trucos retóricos, técnicos para abordarlo. Creo que algo importante de esto es que analizando otras culturas también aprendemos de nosotros mismos, ¿verdad? Por contraste, sabiendo qué es lo que nos diferencia, poco o mucho, encontramos también la manera de vernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras preocupaciones, que es un poco el oficio de escritor, saber dónde poner el ojo para hablar sobre la individualidad humana, el carácter, la personalidad. Entonces esa creo que es una razón importante, la de también analizarse a uno mismo a partir del otro. Y en el caso de Japón, yo diría, puesto que es un imperio que siempre ha sabido que llegará a su final, ¿no? Que el imperio llega a un punto alto y eventualmente caerá, y que eso está muy presente en todas las manifestaciones artísticas japonesas. Hay un poco de preservar eso, un extraño deseo de preservación de esa cultura que quizá no desaparezca del todo. Quien lo sepa ver lo encontrará en el corazón de los hogares japoneses aún ahora, ¿no? Como después de todo el siglo XX que inventó las guerras mundiales, los campeonatos mundiales, el rating, ¿no? Allí todavía pervive ese Japón milenario. Entonces eso, un deseo de preservación extraño, ajeno, puesto muy parecido también a lo que sucede con las manifestaciones de las cuevas de Lascaux, la pintura rupestre, ¿no? Que decimos, eso nos pertenece. Entonces, un poco también para consolidar eso que está escapándose. Bien, tenemos que hacer ya la primera pausa, ¿verdad? Y voy a dejar una pregunta ahí para iniciar el próximo bloque, ¿verdad? Porque vos mencionabas ahora, ahí está la idea, y bueno, ahora toca darle y dedicarle tiempo al libro. Y me parece que ahí también hay un detalle importante a la hora de la escritura, que no sale a la carrera, ¿verdad? Entonces me parece que por ahí es un tema interesante que podemos retomar ahora que volvamos de la pausa y ya le entramos de lleno a Carne para Hombres. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV Diálogos Literarios. Y continuamos en compañía de Alejandro Marín, hablando sobre este libro que tenemos acá, Carne para Hombres, ¿verdad? Alejandro, cerrábamos el bloque anterior con esta inquietud, esta pregunta, ¿verdad? Sobre esa dedicación, ¿verdad? Al proceso de escritura, ¿verdad? Entonces quisiera que hablemos un poco de eso también para ligarlo a la estética misma de la obra, cómo ese mismo proceso te va llevando a desarrollar ciertos criterios estéticos que quieres sostener en una novela, en este caso, ¿verdad? Y ese lenguaje que quieres ir sosteniendo, ahora como hablabas del tema del árabe, ¿verdad? Pero en este caso también porque hay una estética descriptiva, un poco grotesca también en algunos momentos, de los que, bueno, ahorita hablaremos. Sí, sospecho que toda obra de arte se aparece de pronto. Es una revelación, ¿no? Como una visión un tanto mágica en la que
una idea llega como un relámpago y te da una obra. Es una imagen un poco difusa, ¿no? No se tiene todos los detalles, el autor no los maneja, pero creo que uno se convence de que allí hay una obra. Y me gusta comparar esta novela Carne para hombres con la pintura, pensando que el punto de fuga es el tabú del canibalismo, ¿no? Puesto que la novela se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, los que están librando los japoneses en las islas. Y lo que dicen los historiadores es que los altos mandos japoneses subestimaron las líneas de abastecimiento, lo que dejó muchas tropas de infantería aislados en esas islas, viendo cómo mermaban sus recursos, hasta el punto de llegar a tener que comer carne humana. De hecho, hay casos muy interesantes en los que se investigan ejecuciones de los mismos japoneses a sus soldados de bajo rango, acusándolos de desertores. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿eran desertores porque sospechaban que se los iban a comer o es toda una mentira y los fusilaron para eso? Comérselos. Sí. Eso es el punto de fuga, ¿no? Lo que está detrás de todo esto, que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, razones históricas para explicar este aislamiento de esos soldados, y los personajes que intervienen en el libro, las escenas, ¿no?, que se relatan. El protagonista, que es un militante del imperialismo, un adorador del emperador, y el antagonista, que es un escritor más bien de izquierda, que ha denunciado el ascenso bélico desde 1930 en Japón. Esos son los personajes que se van apareciendo, ¿no?, y que nos van tapando todo ese tabú que es la ingesta de carne humana. Y lo pensaba, ¿no?, que la justificación estética para esto es que al ser un tabú, pues no es algo que se revele, ¿no? Uh-huh. No es algo de que se hable explícitamente, ¿no? En el libro están como hilado de una manera muy precaria, ¿no? Es una escritura fragmentaria en la que se va insinuando poco a poco que, bueno, esos soldados que faltan por esto, ¿no? Y cómo se deshicieron de los cuerpos, cómo es ese enterramiento sin cuerpo, ¿no? Las razones en las que va muriendo, ¿no? Todo eso, el lector, que desde luego es alguien inteligente, los irá descubriendo a lo largo de la novela. Eso como algo estético, ¿verdad? De encubrir, o la parte oscura de toda esta escritura es ese tema que está, y que es el centro. Sí. A ver, sin tratar de hacer spoiler, más bien, e invitar a la gente a que se acerque a la página web de la EUNA, en el catálogo en línea o a la librería, ¿verdad? Y compren el libro y lo puedan leer. Hay una tendencia y una estética en el texto, ¿verdad?, donde encontramos, ¿verdad?, un trabajo descriptivo, ¿verdad?, incluso de los mismos personajes. Ahorita en el próximo bloque hablaremos sobre esas características de Itachi, de Honda, ¿no?, de estos protagonista y antagonista, pero hay un trabajo de estilo, ¿verdad?, acá, donde hay momentos en que esa estética, ¿verdad?, empieza a trasladarse o a moverse a lo grotesco, ¿verdad?, en algunos momentos. Hay una escena, una imagen, ¿verdad?, bastante fuerte, no más empezando el libro, donde el escritor, ¿verdad?, este antagonista, enfermo, demacrado, va a un árbol a defecar y bota sangre y se ríe, y uno va leyendo esto y dice, puña, ¿qué es este manejo de imágenes que se están cruzando acá? Y que a la vez
va a aparecer algún tipo de recurso de estos en la novela, ¿verdad? En algún momento la carne en las mochilas, ¿verdad? Los restos, que ya usted empieza a decir, pero ¿por qué andan jalando cuerpos de combatientes en sus mochilas, ¿verdad? Que lleva a esto mismo que hablabas vos ahora, pero ese manejo, ¿verdad? Tan crudo que desde el mismo título, porque el título también viene con una carga sugerente respecto a esa tendencia que puede estar dentro del libro. Justamente era una manera de revelar ese punto de fuga, ese punto oscuro, ¿no? En esta novela, era que estuviera en el título, ¿no? Para que el lector se preguntara, bueno, ¿qué es lo que entonces significa esto que carne para hombres, ese énfasis que sea para hombres, ¿no? Y hablando de la estética grotesca que mencionas, diría que es pertinente utilizarla al describir la guerra. Desde luego, otros escritores mucho más hábiles han usado recursos líricos, como Stephen Crane, al hablar de la guerra, ¿no? Esa es su temática, y tiene momentos muy líricos, muy musicales. Pero al hablar de la crudeza de la guerra, bueno, de soldados enfermos, abandonados, con enfermos de disentería, malaria o de ambas, una manera de trasladarle eso al lector es usando esas imágenes. Y que al mismo tiempo van sugiriendo algo perverso, ¿no? Que hay detrás de todo esto. Digamos, el horror de tener que sobrevivir en esas condiciones extremas me permite, creo, justificarlas dentro de la novela. A pesar de eso, creo que el clímax de la novela, lo que me convenció también de que esto perteneciera al género de novela, era creerme capaz de escribir un cuerpo a cuerpo por 50 páginas o algo así, ¿verdad? Y eso es también otro criterio estilístico, la ralentización, la descripción minuciosa de dos hombres combatiendo por ideas dispares. Bueno, la razón al final se ridiculiza un poco, ¿no? Como ese robo de plátanos que deriva en todo esto. Pero la decisión de prolongar una pelea de boxeo, bueno, por todas esas palabras, ¿no? Forzarlo también, volver a crear otro combate dentro de ese otro mismo combate, ¿no? Que no es un solo cuerpo a cuerpo, sino que se vuelve algo más espiritual. Y el punto de que, bueno, esa batalla tiene que estar escrita así. Si creyera que iban a ser solo 5 páginas, pues digo, no, esto entonces no es una novela, quizás sea un cuento, pero bueno, eso para encasillarlo dentro de cierta extensión, que es algo que el autor tiene que decidir también, de Claro. antemano. Ahí, antes de hablar sobre el fondo de estos dos personajes, que me parece un tema interesante a discutir, más allá, digamos, de este tema del canibalismo que va, ¿verdad?, haciendo como este elemento, bien lo describes, como ese punto de fuga, ¿verdad?, para abrirnos la perspectiva de la novela. Y continuando con esta parte estilística, esta definición estilística, ¿qué referentes, verdad, hay también? Porque bien sabemos que el ejercicio de la escritura, ¿verdad?, no nace de la nada. Normalmente hay estos referentes estilísticos. Pues hablabas ahora del libro anterior, ¿verdad?, y la referencia que tenías directa. Aquí, ¿verdad?, ¿qué hay, verdad, en Sí, Carne para Hombre? para este libro investigué historia de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la guerra en el Pacífico, de historia de diferentes historiadores. Recomiendo la de Max Hastings, Némesis, que habla minuciosamente sobre
los acontecimientos, entrevistó a diferentes japoneses que estuvieron en estas condiciones. Entonces es una fuente directa de Claro. qué sucedió aquí. Está la novela de Shohei Ota, Hogueras en la llanura, perdón, que es también un sobreviviente, un escritor, digamos, que estuvo metido en estas condiciones. Hay otros también que después de haber vivido en estas islas y ser rescatados, escribieron, ¿no? Pero él era un escritor ya desde antes, esa era su profesión, y también fue abandonado en estas islas. Eso es como fuentes, yo diría, pues directas. De todo esto, sí. Y ya luego, pues, influencias de autores japoneses de este periodo que a lo largo de los años también he venido siguiendo, como Yukio Mishima, Yasunari Kawabata, Osamu Dazai. Y para hablar de este punto de grotesco, en la literatura japonesa está el movimiento que se llama Eroguro Nonsensu, que es como erotismo y gore, eroguro, que está Edogawa Rampo, que es el máximo exponente quizá, o el que tenemos mayores traducciones, que juega mucho con eso, un poco el gore que revela el sinsentido del mundo. Bueno, pues puedes preguntarte por qué el escritor Honda en el momento de defecar se estalla de risa. Bueno, es un poco eso, ¿no? Crear eso, esa sensación. Bien, tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Este segundo bloque. Y también mencionar que, Alejandro, tienes una librería dedicada a este tipo de literatura en zapote. Sí, la librería Banzai, con B y con Z, Banzai. Sobre todo una colección de literatura japonesa para promover el diálogo y la divulgación de este tipo de literatura en el país. Muy bien, por las garantías sociales, me decías, Es muy ¿no? cerca de las garantías sociales, sí, de la Rotonda. Bueno, también pues para invitar a la gente, ¿verdad? A que se acerquen también a la librería si están interesados en este tipo de literatura. Bueno saber que hay una librería en el país, ¿verdad? Que también nos muestra ese tipo de trabajos. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, y continuamos en compañía de Alejandro Marín, hablando sobre su libro Carne para Hombres, ganador del premio del certamen Una Palabra del año 2024. Y bueno, como mencionamos ahora también, en su momento ganador en la rama de poesía Con el Sol Púrpura. Alejandro, hay un elemento en la novela que a mí me resulta bastante interesante, y es estos dos personajes, ¿verdad? El protagonista, el antagonista de la novela, y la posición que tiene cada quien, ¿no? Un Itachi, que como bien mencionabas ahora, defensor del emperador, ¿verdad? Obediente a lo que esto significa, pero adicionalmente, y que incluso en algún momento de la novela se describe, ¿verdad? Alguien que disfrutaba la guerra, incluso las condiciones precarias, ¿verdad? Frente a este escritor, ¿verdad? Honda, que más bien es crítico, como bien lo mencionabas ahora, y empieza esta disputa, ¿verdad? Que es casi que un hilo acá de la obediencia ciega, ¿verdad? O una desobediencia que podríamos llamarla casi que digna en torno a la situación. Entonces, estos dos elementos,
¿verdad? Que están ahí. Podríamos hablar y que podríamos hablar también de cómo construyes estos dos personajes. Sí, la novela surgió de ese enfrentamiento clásico de antagonista-protagonista, ¿verdad? Como te decía, de poder escribir ese combate, las páginas que quería que tuviera esa extensión. Itachi está inspirado en muchos personajes de Mishima, quizá el personaje prototípico de Mishima, que es un joven que está dispuesto a dar la vida por el emperador, que no, eh, que no baja la cabeza ante ninguna adversidad si es en pos de alcanzar ese deseo que es. Desde luego esto es un poco infantil, pensándolo así, como 100% dedicado a eso, que es un sacrificio. Mm. Pero este mundo sanguinario en el que vivimos privilegia a quienes triunfan, ¿no? Y muchas veces el héroe para triunfar tiene que dar su vida. En Japón, por el contrario, hay una tradición de héroes en los que se exalta la derrota, o el héroe derrotado, más bien. Creo recordar que esto surge con el cantar del Heike, que era básicamente otro enfrentamiento, ¿no?, entre dos familias que se disputaban el poder de Japón. Pero para que el vencedor saliera siendo más glorioso, habría que glorificar también al derrotado, ¿verdad? Entonces, en esta tradición de Japón, que todavía se recuerdan esas hazañas en las que el héroe es derrotado, se me ocurre poner a Itachi siendo el derrotado a pesar de que parecía que iba a triunfar. La novela comienza pues presentando ese conflicto ideológico que ambos representan, imperialista versus escritores de izquierdas. Y poco a poco se va llevando hasta el punto en el que se tienen que enfrentar en un combate de boxeo. Bueno, ¿por qué boxeo? Porque hay otro personaje que es Sakutaro, un boxeador retirado ya, o muy pronto a retirarse, ¿verdad? Ya en sus 40 años, que fue campeón en Japón, pero que está metido dentro del pelotón de todos, Itachi y Honda. Y es venerado por los soldados, ¿verdad? Porque es un hombre fuerte que es quien los libera del hechizo de Honda, porque Honda es muy hábil con las palabras y por eso él es el portavoz de todas las ideas que van sintiendo dentro de la isla, ¿verdad? De la disconformidad con los altos mandos que los pusieron allí. Y es Honda el que lleva la voz para ese grupo. Pero entonces ven a Sakutaro como ese hombre que lo representa con el cuerpo. Y quien más lo ve así es Itachi, ¿verdad? Entonces, dentro de un grupo como estos soldados en la guerra, en la isla, se forman bandos. Tenemos el bando de Itachi y Sakutaro contra el bando de Honda. Y es esa pelea la que se narra la mayor parte de la novela. Y el final es también un sinsentido, ¿no? Porque ¿por qué un soldado que se está muriendo le podría ganar una batalla a un boxeador? Es como lo que mencionabas de el grotesco, el sinsentido, un poco este final, o la resolución de ese conflicto. Pero creo yo también que es Sakutaro el que más se acerca al heroísmo, puesto que los músculos se sienten a sí mismos con el dolor y con
el posterior renacer de la carne, ¿no? Cuando se va regenerando. Pero solo la muerte, por su carácter definitivo, logra que este momento sea eterno. Esto es un planteamiento típico de Mishima y que está allí en esos personajes. Por eso creo que es Sakutaro el que más se acerca a los deseos de Itachi. Al final lo que tenemos es la desilusión de Itachi al no poder conseguir eso que deseaba, puesto que ni siquiera se enfrenta a los enemigos. Ya en esta isla, aislados, no tienen la capacidad para enfrentarse a los aliados, ¿no? A los enemigos de la guerra. Y entonces, primero, no puede pelear en la guerra que quería, y luego ve que quien es derrotado es más bien otro. Ahí, digamos, porque entra un elemento acá respecto, digamos, a esa óptica que se puede tener, ¿verdad? De esta idea de obediencia, ¿verdad? Porque también a la hora de leer el texto, si bien el lector podría empezar a tomar esta posición a favor de, digamos, si tuviera que tomar bando el lector, a favor de Itachi, por ejemplo, ¿verdad? Pues otro podría decir, no, Honda tiene razón, ¿verdad? Y aunque esté con esa condición, ese estado físico, ¿verdad? Pero que usted podría decir, no, pero es que este es el que, incluso es el débil en la disputa, ¿verdad? Pero entra todo este tema de, sí, y que podría hasta romantizarse respecto al ideal, respecto a esto, ¿verdad? De dónde se sostiene, cómo se sostiene, ¿verdad? Y incluso esa posición que en algunos lectores podrían llegar y decir, no, pero es que, ¿por qué defender como justo que estén en esa isla? ¿Y por qué obedecer incluso aunque las condiciones te lleven a las circunstancias que se describen en el libro? Que es también una posición interesante, e incluso ahora para hablar un poco sobre este personaje de Honda. Sí, Honda se había manifestado en contra de todo el expansionismo japonés desde antes. Esa es la obra que él escribe, ¿verdad? Es una novela negra, pero bueno, en realidad no tiene argumento, nunca se revela exactamente qué es, más que una crítica a justo aquello que estaba por encima de Honda y que es lo que Itachi venera. Entonces, claro, desde luego no se pueden llevar bien estando metidos en el mismo lugar ellos dos. Pero paralelamente surge una filosofía, que es Honda quien la entiende, que es la filosofía autóctona de la isla en la que están metidos. Y es lo que permite ver el combate como un combate no físico contra físico, no cuerpo a cuerpo, sino espiritual. Claro, la ideología es lo que ellos representan, porque en realidad son personajes que son una alegoría, ¿verdad? Pero le incluyo eso también bueno, no es simplemente un personaje idea contra otro, sino de que por un aspecto mágico Honda comprende todo ese torbellino que los rodea, ese torbellino de fuerzas que los rodea a ellos, ¿no? Bueno, es como una revelación, digo yo, que como en una película de anime, Ajá. en la que al dar un golpe se tienen ciertos pensamientos y hay un flashback a otra escena, ¿no? Bueno, es como eso, esa imitación o esa técnica para prolongar el combate. En cuanto a digamos, tomar bando o por quién se tiene más cariño, ¿no? Lo conversaba yo con personas que han leído el libro, me decían que era Honda el que salía mejor parado. Y bueno, eso me sorprendió bastante porque yo
creía que era evidente que era Itachi el más importante de los dos o de los tres personajes que se narran, ¿no? Y que más bien el lector me ha hecho ver que quizá hay demasiado énfasis en Honda o que quizás sea más interesante que Itachi, ¿no? Porque Itachi, como decía, es más infantil, ¿no? Más impulsivo. Sí, Sí, y más inmaduro, ¿no? Entonces, eh, se puede predecir mejor cómo va a reaccionar. En cambio, Honda introduce otros problemas, ¿no? Y es el más crítico, bueno, claro. tiene más, bueno, más experimentado que Claro, Itachi. que ahí uno piensa, ¿verdad? Porque pueden haber varias posiciones respecto a esto. Desde el ser más débil físicamente, hay una tendencia a que se siente simpatía también hacia quien se ve más débil en este sentido, ¿verdad? Pero a la vez ese otro elemento de criticidad, ese otro elemento de rebeldía, de no estar de acuerdo, de que las condiciones en las que viven, en las que se encuentran son muy precarias, y uno como lector podría decir, es que no comprendo cómo Itachi va a defender esto, incluso cómo lo va a disfrutar, ¿verdad? Viendo las atrocidades en las cuales están viviendo, incluso teniendo que comerse a sus propios compañeros. De ahí que entra esta cuestión donde puede haber esa simpatía, pero que además ese elemento crítico de este personaje se vuelve muy interesante, ¿verdad? Lo que también me lleva a otra pregunta sobre la forma en que se definen y se construyeron estos personajes. Si los vas construyendo, si ya piensas en esta idea, este personaje tiene que ir de esto, o de un momento a otro donde va la novela, los personajes empiezan a empezar a tomar una mayor forma, digamos, en tu texto. Sí, claro, eso sucede, ¿no? Al principio se tiene un esbozo muy inicial de cada uno, ¿no? Itachi representa el, el adorador del emperador y, bueno, las antípodas son un escritor de izquierdas, sencillo. Pero para que el personaje no sea tan cartonado, para que tenga cierta tridimensionalidad, pues hay que crearle otros problemas inherentes a cada uno. Y también al poner el personaje en cierta situación, hay que pensar, replantearse qué es lo que él diría, ¿no? En ese momento, cómo actuaría. Itachi es alguien que se ejercita todas las mañanas, ¿no? Y por eso tiene un cuerpo musculoso, bien proporcionado, pero es muy torpe. Eso me di cuenta después, ¿no? Que era más interesante para una narración que no supiera usar el gancho, ¿verdad? El golpe de boxeo en el gancho, ¿no? Que atacara de manera muy previsible y no pudiera derrotar a ninguno de sus otros soldados en esos combates de entrenamiento. Y que incluso Honda, que no tenía ninguna experiencia pugilística, lo entendiera así. Entonces, por un lado está Itachi, que parecía ser la encarnación de ese ideal por su físico, ¿no? Como el enclave utópico de toda esta filosofía, pero en realidad no sabía usar el cuerpo. Es como complejizar ese personaje. Y por el otro lado, Honda, entonces, como decías, más débil, más pálido, sin ninguna formación militar ni corporal, es quien los logra derrotar a aquellos que parecían más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, esa ambivalencia que creo que es lo que más beneficia a esos personajes, la manera en que están construidos. Muy bien, Alejandro, se nos va el tiempo. Muchas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos, y muchas gracias a todos y a todas. Les recomendamos el libro, ojalá lo puedan comprar, lo puedan leer, ¿verdad? E incluso contactar a Alejandro, ¿verdad? Hacerle sus comentarios, visitarlo en la librería, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y a ver, el día de hoy vamos a cerrar nuestro programa con lo que podríamos denominar, ¿verdad?, nuestro homenaje a
al cantautor argentino-costarricense Adrián Goizueta, quien falleció el pasado 5 de enero y quien siempre se mostró muy gentil y muy colaborador con este espacio a la hora de facilitarnos su música para el cierre de nuestros programas. Así que el día de hoy, esta especie de homenaje de nuestra parte al maestro Goizueta con esta canción muy conocida por todos nosotros, por todas nosotras, ¿verdad? En nuestro país y fuera de él, esto que se llama Compañera. Hasta la próxima. Chao. Abiertos nos despedimos, los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados, los brazos abiertos y los ojos quietos. Pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna increciente, siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada vez y menos roto, compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre, compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura. Nos encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, 9 meses de encarnada rebeldía, compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Nos hicimos uno al otro.
Dios.